Bienvenidos una vez más a Línea Amiga por la Estación del Cielo, www.laestaciondelcielo.com. Luego damos la dirección de Psicosentir y Actuar y los teléfonos para que ustedes puedan contactarse con la doctora Adriana Gómez Peña. Ella es psicóloga clínica, ya la están viendo allí en pantalla. Pero voy a iniciar con oración. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Hoy no tenemos el equipo completo por algunas situaciones personales y laborales, pues no está el equipo, pero sabemos que en espíritu ellos están acá y bueno, esperamos que de pronto se nos conecten en el transcurso del programa. Amado Dios, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, Abba Padre, tú eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, Señor. Cada día, Señor, vemos tus misericordias, Señor, y esas misericordias hoy nos permiten estar aquí, Señor, hablando de lo que más nos apasiona, Señor. No hay nada más apasionante que hablar de ti, Señor, y enumerar tus maravillas que son incalculables, Señor. El poder abrir los ojos, el poder respirar, el poder tener a nuestra familia, Señor, cerca, es una bendición que tú nos regalas, Señor, que tú nos das de vida, Abba Padre. Gracias, Señor, colocamos este tiempo, la vida de Adriana Gómez, Señor, su conocimiento, su sabiduría, todo lo que le has permitido adquirir, Señor, también la vida de John Jairo, de John Álvaro, Señor, quienes también hacen parte de nuestro espacio, de nuestro programa y que están en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por la Estación del Cielo, los oyentes que nos van a escuchar, el mensaje para que sea vivo y eficaz, como lo es tu palabra, Señor, que es la que vamos a predicar y la que vamos a hablar y desarrollar en el día de hoy, Señor. Colocamos a nuestra audiencia el internet, la señal, los equipos, las tabletas, los celulares, todo, para que tú tengas el control, Señor. Como te decía Moisés, si tú no vienes, nosotros no vamos. Si tu presencia no está aquí, nosotros pues estamos perdiendo el tiempo. Pero si tú estás aquí, porque sabemos que donde hay 2 o 3 congregados, tú estás allí, Señor, con tu Ruá. Te damos la gloria y la honra, Abba Padre, y te decimos amén, amén y amén. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a tu casa, a tu programa, Línea Amiga, por la Estación del Cielo. Bienvenida. Hola cibernautas, muy buenas tardes. Qué rico nuevamente encontrarnos aquí en su programa Línea Amiga a través de la Estación del Cielo. Recuerden que nos pueden sintonizar en 3 lugares, oigan, 3. 1, www.laestaciondelcielo.com, que es la app, o en la fanpage de Facebook y en YouTube en el canal de la Estación del Cielo, que estamos en vivo. Muchas gracias por eso, por esa sintonía, por ser fieles cada miércoles, 6 de la tarde hora local, 7 de la noche en Miami, para aprender, para que estemos juntos aquí en este proceso, para que caminemos juntos, y lo más importante es para que permitamos que sea el Señor que nos siga hablando, nos siga llenando de su amor, de su bondad, de su palabra, y que sigamos revisando cuál es esa vestidura que tenemos o que debemos tener como pueblos, como hijos del Creador. Bueno, Alvarito, como tú lo decías, estamos los dos, bendito sea el eterno Dios. Mis compañeros igual les envío un saludo gigante si de pronto, no sé, nos están escuchando en este momento, John Álvaro, John Jairo. En este momento pues no pueden estar directamente con nosotros por una serie de igual de compromisos que tienen, pero de verdad muy agradecida, muy bendecida por sus vidas, porque hacen parte de Línea Amiga, la Estación del Cielo. Y bueno, aquí estamos como siempre cumpliéndole a nuestro Creador y aguantando calor. Oiga, qué calor el que está haciendo, ¿no, Alvarito? Impresionante, aquí en Cali está haciendo un calor, hablábamos de 28 grados centígrados, ¿no? Sí. Y sensación térmica de casi 30, ¿no? De casi 30, la verdad. Y eso que ya a esta hora pues está ya cayendo pues como la tarde, pero increíble. No sabemos en otro lugar de nuestro hermoso país cómo está el clima, pero aquí sí de verdad que como que ya no se ve el agua por acá. Está como complicado ese tema porque de verdad que es un bochorno y un calor que afecta bastante, así que caleños, estar bien hidrataditos, por favor, a protegerse mucho con bloqueador solar y sobre todo estén allí permanentemente con hidratación. Bueno, cibernautas, vamos a empezar con nuestro programa. Recuerden que nosotros venimos hablando de
dentro de la identidad, que es como el tema central, que ya llevamos prácticamente año y medio abarcándolo como tal, venimos hablando de cuáles son esos principios, esos valores que nos identifican como pueblo, como hijos del Creador, y que debemos embestirnos cada día, que es aquello que el Eterno nos demanda como su creación, para cumplir a sí mismo su palabra, para ser ejemplos, para ser embajadores del Creador que nos demanda y que nos permite, por supuesto, recuerden que este manual de vida precisamente es para eso, para aprender a caminar, para vivir diferente, para ser apartados, para que indiferente de la prueba, la situación que estemos viviendo, podamos enfrentarlas, que nos dé esa sabiduría el Padre para enfrentarla. Entonces, dentro de los principios y valores que hemos revisado, pues ya hablamos de la verdad, hablamos de la responsabilidad, hablamos de la dignidad intrínseca, del propósito de vida, y hoy traemos el tema de la integridad. Hoy vamos a tocar un tema también que es bastante importante, bastante complejo, y yo diría, Alvarito, que es un tema que no sé hasta qué punto realmente hoy en día lo vemos. Hoy en día se pone por obra, se practica el tema de la integridad. Entonces, la idea es que nos sumerjamos en este principio, que aprendamos, que nos evaluemos y nos revisemos. Bueno, ¿realmente soy íntegro? ¿Realmente sí soy honesto con... Y les traía esa frase, porque cuando hablamos de integridad es importante ser íntegro con uno mismo. Y reúne una serie de valores, ¿no? Total. Poder llegar a ser honesto con el otro, porque hay que ser honestos con todas las personas, pero cuando vemos realmente esa integridad, principalmente con nosotros mismos, y ya lo vamos a ver, porque ya vamos a entrar como en materia en ese tema, ¿vale? Entonces, bueno, la palabra integridad, cibernautas, proviene del latín integritas. Integritas, que a su vez esta palabra integritas también se deriva de otra que se llama integer. Y pónganle cuidado lo importante y lo interesante, porque esto es cuando nosotros realmente comprendemos y miramos la etimología de una palabra, ya le damos realmente el valor, el concepto, y la usamos como debería ser. Y el sentido real. Exacto, se le da el sentido que debe ser. Viene, como les digo, se deriva de integritas de integer, que significa, oigan, negación, tager, tocar. Literalmente, ¿qué significa? No tocado, intacto, no alterado. Imagínense lo que implica la palabra integridad. Cuando yo leía esto y cuando lo estaba estudiando, me remontaba, como siempre hemos hablado aquí, a los inicios. Me remontaba ya al jardín, cuando estaba Adán y Eva, y cuando el Eterno dice en su palabra en Génesis, en Bereshit, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, Él los hizo de una manera que no estaban alterados, completos, completamente completos, y aquí cabe la redundancia, completamente completos, porque es eso lo que implica integridad. Integridad implica que la persona está sin partes que le falten, que no está dañado moralmente y que no tiene mezcla ni alteración. Yo decía, oh, tremendo, Padre, tremendo, porque la palabra que nos lleva cada día. ¿Y cuál es ese propósito que incluso lo mirábamos la semana pasada? Es volver a eso, volver al inicio. Eso es lo que el Eterno quiere. El propósito es alabarle, adorarle, lo decíamos la semana pasada. Saber que nosotros, el Eterno nos creó con ese principal propósito. No significa que no cumplamos sueños personales, metas, pero incluso con esos sueños, esas metas, nuestro propósito es alabarle, o sea, hacer el bien, honrarle, adorarlo, santificarlo más. Y eso lo hacemos en la medida en que nosotros nos cuidamos a nosotros, nos amamos a nosotros y amamos al prójimo. Entonces, cuando estábamos mirando el tema de integridad, es increíble, porque así eran Adán y Eva al inicio. Antes de que
se dejaran influenciar antes de que se dejaran mezclar, corromper. antes de que, exacto, y ahí es cuando hablamos del daño moralmente. Antes de eso, ellos estaban completos, intactos, totalmente intactos. Yo siempre lo he dicho, no sé, Alvarito, tú, pero yo digo, para mí ellos no estaban así en esta carne y en esto, no, para mí eran como... Estaban en estado de inocencia, ¿no? Se dice. No, y era como... Antes de la caída. Como si fuesen luz, como para mí no era tanto como este cuerpo corruptible, porque en últimas este Claro, cuerpo, bueno, esa es la palabra, se acaba. iban a ser eternos. Exacto. No iban a morir. Exactamente. Y después de la consecuencia del pecado viene la muerte. Exacto. Y mira, y el Señor, claro, tenía una relación íntima que se restaura con Yeshua. Y se paseaba en el huerto del Edén, conversaba con ellos. O sea, lo que estamos buscando y anhelando en el día de hoy, tener una relación íntima con el Padre, ellos la tuvieron y la desecharon. Exactamente. Y mira eso que tú mencionabas ahorita tan importante. Ellos no estaban, en ese momento antes del pecado de la caída, como eran íntegros, totalmente íntegros. Pero llega esta influencia de este animalito y de este ser, porque igual también fue, o es, perdón, un ser creado, sí, es un ser creado, y llega a influenciarlos. ¿Y qué implica? Que ya dejaron de ser puros y empieza una mezcla. Empezó una mezcla incluso cuando miraba los conceptos. Dice, no dañado moralmente, o sea, incorrupto. Pero ellos al comer de esta fruta, al tomar de este fruto, ellos ya se volvieron corruptibles, que es lo que somos hoy en día, este cuerpo corruptible. Yo por eso digo, para mí no eran así en este cuerpo, porque este cuerpo es corruptible y se acaba. Entonces miren lo bonito, miren lo que implica ser íntegro, porque es que el Eterno nos coloca este principio, porque Él dice, yo anhelo y deseo que ustedes son mi creación más hermosa, los hice a mi imagen y semejanza y quiero que vuelvan como el inicio, que vuelvan al origen, que vuelvan como estaban en el principio. Seguimos mirando los conceptos, ¿no? Ya si hablamos un poco más como en otras dimensiones o en otras áreas, igual integridad que implica estar entero, completo, sin fragmentación. Y es algo también muy importante desde la lectura psicológica, porque aquí implica que la integridad es hacer lo correcto. Es que haya una coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque hay desafortunadamente personas, y yo lo he estudiado también y lo miraba, y yo decía, no estar fragmentado. Desafortunadamente hay muchas personas hoy en día fragmentadas que tú las escuchas hablar, tú las ves desde su actuar, desde su quehacer y uno dice, chanfle, esta persona está fragmentada, porque no es para nada coherente su palabra, su pensar y su actuar. Hay dolor, hay malestar, hay rabia, hay rencor, hay resentimiento, y yo decía, increíble cómo al dejarnos influenciar, porque todo partió de eso, ¿no, Alvarito? De una influencia, de dejar, porque escucharon lo que no debían haber escuchado. Exactamente. Se alimentaron de lo que no debían haberse alimentado. E hicieron lo que no tenían que haber hecho. Hicieron. Imagínense que era comer del árbol del bien y del mal. Exactamente. Miren que ahí está involucrado lo que decimos. Tiene que haber una coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer, ¿vale? Y desde ahí se ve precisamente eso, porque ellos pensaron, cuando ya les había dicho que no el creador, no, pues hagámosle, que no pasa nada. Además que tergiversaron la palabra, eso ya lo sabemos, pero bueno, eso es otro estudio también más profundo. Me imagino, no se va a dar cuenta, él no se va a enterar. Sí, exacto, no sabe, como muchas hace veces. Uno ahora. Exactamente, como muchas veces. Cuando me acuerdo con mi papá y mi mamá, no, pues lo voy a hacer porque ellos no se dan cuenta. Exactamente. Pero no son Dios y se daban cuenta. Total, mira lo que tú estás diciendo tan importante, porque cuando hablamos de integridad es eso, aunque nadie me esté viendo,
físicamente hablando, o sea, hablo de nadie, personas, físicamente viéndome, yo debo hacer siempre lo correcto y lo que es bueno. ¿Por qué? Porque el Eterno sí nos está viendo siempre. Y yo igual lo digo, siempre hay alguien mirándonos, yo siempre digo eso. Ojo con lo que haces porque siempre hay alguien que te está observando. Tú eres un ejemplo para un otro. Entonces, miren eso tan importante, miren tan interesante porque ellos pensaron, hagámosle. Ellos pensaron, había una dualidad muy probablemente porque había la duda. Incluso sí, hubo la duda en Eva porque Eva incluso, ella decía, no, pero es que la palabra dice, sino que llega este animalito y le tergiversó la palabra, entonces ella ya le creyó más a él que realmente al Eterno. ¿Y qué hace? Pues nada, se deja llevar, se dejó influenciar. Permitió que por sus sentidos, no solamente la vista, el oído, el tacto, todos sus sentidos entrara esta influencia y eso hizo que se fragmentara. Y preguntó hoy, ¿cuántos probablemente no estarán en esa misma condición de fragmentación? Por eso cuando miramos ese tema y como equipo que revisamos, miremos los principios, miremos los valores, siempre decimos es eso. ¿Cómo nos estamos vistiendo hoy? ¿Qué tan importante es poder llevar eso, cada valor, cada principio, para identificarnos como un pueblo que somos del Creador? Porque decimos muchas veces, yo amo al Eterno, sí, yo creo en Él, pero realmente somos íntegros. Y pregúntense allí, cibernautas, ¿en qué estaremos fragmentados? ¿Mi pensamiento está chocando con qué? ¿Mi quehacer está chocando con qué? ¿Mis emociones están chocando con qué? Eso es importante que lo revisemos, porque como les decía, desde la mirada psicológica, representa mucho esto, representa lo que es integridad, representa que no debe estar partido el sentir, el pensar y el actuar. No puede estar alterado. Esa palabra me llamó mucho la atención, Alvarito, porque es eso, hasta qué punto nos dejamos permear y alteramos. Alteramos, por eso la palabra nos lo dice claramente. No puedes añadirle ni una coma, ni un punto, ni nada. No puedes alterar, sí, no puedes alterar la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos creer en ella y la estamos estudiando, nos estamos alimentando de ella y la adulteramos, la alteramos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a alterar, nos vamos a fragmentar. Sencillo. Entonces, y ahí dejamos de ser íntegros. Dejamos de ser íntegros. Y muchas veces creemos que lo somos. No, claro. Pues que yo hago lo bueno, porque es que aparte nos creemos muchas veces más buenos que Dios, ¿no? No, yo hago lo bueno, no, yo siempre pienso en lo que es bueno, yo siempre pienso en lo correcto. Cero. Vea, se los confieso, es una de mis grandes luchas, porque cuando empiezan esos pensamientos catastróficos en Adriana, ay, empieza esa lucha. Entonces, ahí es importante que realmente revisemos esa parte. Porque integridad implica una totalidad intacta, algo que está completo, como nuestro Creador es completo, como nuestro Creador es perfecto. Eso es integridad. Entonces es realmente nosotros estamos viviendo en una completud, realmente nosotros estamos teniendo una coherencia entre lo que realmente es y lo que expresamos. Es que es bien complejo, ¿no? Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19, nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Exacto. Y está la dicotomía, que es la lucha entre el bien y el mal. Exacto. Y no estoy hablando de nada místico, Ajá. Estoy hablando de las luchas internas que tiene cada uno. Exactamente. Y la integridad es lo que tú decías acertadamente, lo comparto además porque tú lo manejas desde el área de la psicología y es, la integridad es algo interior que se exterioriza. Exacto. No debe ser una máscara que nos pongamos. Y Pablo es claro, ¿no? Pablo habla de esa dicotomía que hay entre el bien y el mal y por eso él dice en este versículo de Romanos capítulo 7, versículo 19, lo voy a volver a repetir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí.
y entonces viene esa lucha en nosotros, y nosotros debemos ser seres integrales. La palabra habla de la integralidad del ser humano, y una de las cosas es andar en la justicia, ¿no? Así es. Andar así en es. la justicia, y vemos algunos ejemplos. Sí. Y por ejemplo, el Salmo 24:4 dice: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Esas personas son las personas íntegras que Así el es. Señor ama, porque han sido honestas. Ujú. Y el Señor, sabemos que no desecha un corazón contrito y humillado. Exacto. Además, porque han hecho lo que es correcto. Es que es importante tener eso claro. No significa que no cometan errores. Por ejemplo, la palabra nos describe dos varones. Uno es Abraham y el otro es Noé. Sí. Incluso lo dice, Abraham era un hombre íntegro, íntegro. Sí, El padre se comunicaba, pues no verlo como tal, pues, pero se comunicaba con él, directamente con Abraham, y él decía, es que él es íntegro. Vuelvo y repito, no es que no hubiese cometido errores, seguramente como humano, ¿vale? Todos lo hemos cometido. El tema aquí, ¿cuál es? Que primero tenía en cuenta al padre. Es decir, las decisiones que tomó tanto Abraham como Noé, por ejemplo, Noé fue descrito como un hombre justo e íntegro en sus generaciones. Y recuerden la generación tan tremenda que le tocó a Noé, al punto de que era perversa. era totalmente perversa, que dice las escrituras. El padre le dijo, vas a crear un arca. Ese periodo se conoce como el gobierno humano. Sí. No el gobierno de Dios, el gobierno humano quiere decir que los hombres se gobernaban libremente. Era tal la corrupción que el Señor tuvo que hacer el diluvio. Exacto, el diluvio para limpiar la tierra. Y imagínense, él decirle, vas a hacer un arca y el Dios mío no cae agua como ahorita, que no está cayendo agua aquí, una sequía loca. Un arca donde no había mar, no había agua, Nada. donde nunca había llovido en la historia. Sí, no había llovido. Y ellos no tenían ni idea que era un barco. Y por eso las burlas, y bueno, la palabra del Señor dice, se casaban y se daban en casamiento. O sea, estaban distraídos, y eso es lo mismo que está pasando ahora. Estamos en fiesta, jolgorios, alegría, los dichos de vive la vida, que la vida es única, disfruta porque no sabes cuándo vas a morir, pero muchas de esas cosas son simplemente cosas que van a quedar aquí, y que tarde o temprano el Señor nos va a llamar a su presencia, que no sabemos cuándo nos toque, no sabemos. A veces, yo cuando era niño pensaba que solamente las personas adultas mayores eran las que morían. Pero en el transcurso de mi crecimiento, de mi desarrollo, me fui dando cuenta de que los jóvenes, los niños y a cualquier edad podemos morir. Y que lo mejor es estar preparados para poder estar en la eternidad con el Señor, ¿no? Amén. Y como les comentaba entonces con Abraham y con Noé, miren, ¿por qué el Eterno decía que Abraham era un hombre que caminaba delante de él y que era íntegro? Porque Abraham tomaba decisiones a partir de la relación que tenía con el Eterno, no del contexto, no de lo que pasaban en su entorno. Y lo vemos claramente cuando le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, hágale. ¿Para dónde? Ni idea, pero hágale. Usted va a caminar para donde yo le digo. Hizo lo correcto y obedeció. Y con Noé igualmente, haz un arca. Padre, pero es que no llueve, pero no está el mar, ni siquiera hay ríos, no hay ni arroyos. Hágale. A contra de todo lo que podía pasar en ese momento. Él lo hizo. En esa época, ya lo mencionaba Alvarito, era un contexto eran unos entornos muy adversos. Hizo lo correcto. Entonces, miren lo importante que es ahí. Es revisar que, primero, hay una unidad interna. Recuerden lo que hablábamos de la integridad. Es ser uno solo. Ambos perfectamente pudieron dejarse llevar. Abraham era un hombre rico. Era un hombre que tenía mucho dinero. Y él dijo, yo dejo todo, porque mi padre me está diciendo que yo me vaya de acá, que deje a mis ídolos, que deje a mis dioses, que deje mi tierra, chao, a papá y a mamá, Dios los bendiga, chao. Él se fue realmente, dejándolo todo. Noé igual.
Noé también pudo haber hecho lo mismo que hacían en esas generaciones. ¿Ya? Comamos y gocemos porque el mundo se va a acabar. No, se apartó totalmente. ¿Y qué hizo? Totalmente íntegro, es donde hablamos, había una unidad en ellos, o sea, ellos eran coherentes entre lo que pensaban. Yo tengo una relación con el Padre, yo escucho su voz, yo hago lo correcto. No se dejaban ni influenciar para que no hubiese una fragmentación en ellos. Todos tenían una fidelidad con el Eterno impresionante, porque había esa relación íntima con el Señor, porque había estaba alineados su corazón, el corazón de Abraham y de Noé, con el corazón del Padre. Sí. Ya estaban allí juntos en esa parte, de una mira, coherencia. Adrianita, y podemos ver que la integridad en el ser humano tiene que ver con la coherencia, Sí. que es mantenerse fiel a los valores e ideales sin caer en la hipocresía. Exacto. Estos hombres eran coherentes. Exacto. Una coherencia impresionante de Abraham. Mira, yo estaba leyendo en estos días cuando el Señor llama a Abraham en Ur de los Caldeos y le dice que se vaya con su parentela. Se movió 1500 kilómetros de no saber hacia dónde iba, porque el Señor nunca le dijo la ruta, ni le dijo, bueno, le dijo hacia dónde tenía que coger, pero no le dijo a dónde tenía que detenerse. GPS en esa época. No, claro, no tenía GPS. Ni brújula. Y mira, y mira la comparación. Ur de los Caldeos era una tierra próspera, de bendición, y se fue para una zona desértica y le creyó al Señor. Entonces allí hay coherencia, hay honestidad, mira, actuar con verdad y rectitud, que es lo que tú estás diciendo, y responsabilidad, asumir las consecuencias de las acciones y cumplir los compromisos. En estos personajes de la Torá, del Antiguo Testamento, encontramos este tipo de valores en Abraham, en Noé, en Elías, ¿cierto? En Samuel, ¿cierto? Encontramos estas personas con coherencia, que lo que ellos manifestaban era lo que interiormente tenían, producto de la relación con el Señor. Exacto. Y no manejaban eso, hablando, ahí miramos el tema del corazón íntegro, porque no manejaban una doble personalidad que se llama hoy en día. Entonces, la falsedad. Sí, una falsedad. La hipocresía. No, total, era eso, era el Eterno me habló, eso voy a hacer. Yo no me imagino los conflictos, las situaciones tan complejas que tuvo que haber vivido Noé. Tuvo que haber sido una cosa bastante compleja, sus hijos. Y él siguió firme. ¿Por qué? Porque por más de que haya impulsos en nosotros como seres humanos que somos, porque igual tenemos la tendencia a lo bueno y a lo malo, porque así somos en nuestra humanidad. ¿La integridad en qué consiste, cibernautas? No consiste en que vamos a eliminar el conflicto. Los conflictos son necesarios, no los podemos eliminar. Para crecer. Exacto, pero sí necesitamos ordenarlo haciendo el bien. Eso es integridad. Que si hay una situación, yo no lo resuelvo, o yo no le pido a Dios que se haga a mi favor, no. Venga, hay que hacer lo correcto. Por eso siempre hacemos el llamado acá y siempre la invitación, la palabra, hay que estudiarla, hay que orar, hay que hacer Shelah, que es silencio, quedarnos a veces quieticos para escuchar la voz del Creador. Uy, sí que nos hace falta eso. Total. Hablamos mucho, y hablamos sí. y hablamos y hablamos y no dejamos que... Manejamos un monólogo increíble. Mira, Adrianita, disculpe, te corte allí, y mira que estoy encontrando que la integridad en la práctica, en la praxis, la integridad es admitir errores en lugar de culpar a otros. ¿Qué hizo David? Exacto. Porque es considerado un hombre conforme al corazón del Padre. ¿Por qué? Porque admitió su error, no le echó la culpa al otro. ¿Qué hizo Eva? Ya ¿O qué hizo el hombre que me dio? ¿Qué hizo la serpiente? Y Adán también. Sí, la mujer que me diste, es decir, Señor, tú tienes la culpa porque tú me la diste a ella. Ella cometió un error. Estos hombres íntegros admiten errores. Total. Admiten errores, dicen la verdad en situaciones incómodas, aún cuando la verdad puede doler, ¿cierto? Exactamente. Defender lo que es correcto incluso cuando es impopular. Allí hablaríamos del tema de la justicia. Exacto. Que el Señor demanda de nosotros. Cumplir promesas y compromisos, ¿no? Que es lo más importante. En el Señor, la integridad hace parte de los atributos morales de Él, de lo moral, ¿no?
Dios es coherente, Total. tiene una absoluta coherencia, es fiable, es fiel. En el mismo libro lo vemos en toda la palabra, ¿no? Y en Apocalipsis, Juan dice que el Señor es fiel y verdadero. Ya John Álvaro nos habló acerca de eso, los términos en el hebreo, mostrándonos la fidelidad de Dios. Un Dios que por más que nosotros fallemos, seguirá el pacto fiel. Sigue fiel, total. Fiel. El pueblo cayó, fue al exilio, 70 años, los castigó el Señor y regresaron y el Señor seguía amándolos y el pacto seguía vigente. Amén. Hablamos también entonces de rectitud moral. El Señor es santo y demanda de nosotros santidad, porque es un atributo de Él, lo moral. Exacto. La rectitud que el Señor pueda tener. Entonces vemos que el Señor es fiable y veraz, es justo, y vemos muchos ejemplos donde el Señor demanda que nosotros seamos justos porque Él es justo. Sí, así es. En el hebreo íntegro es la palabra tamim. ¿Tamim? Así se dice en hebreo. En hebreo, qué tamim. bueno. Ajá. Que significa igual lo que hemos dicho, completo. Una persona que no está dividida, que no está fragmentada. No significa que no tenga errores. Ojo, cibernautas, porque esto es importante dejarlo claro. Errores tenemos todos. Precisamente es ahí cuando tú lo decías ahorita. Me asusté. Estaba concentrado acá. Sí. Cuando tú lo decías, Alvarito, cometo un error, pero yo debo ser claro, ser honesto y decir sí, y asumir las consecuencias de lo que eso implica. Eso es ser una persona íntegra. Pero quien simplemente conmigo no es, hace el desentendido, huye, se lava las manos, culpa a otros, no está siendo íntegro. Una persona íntegra, a la luz de la palabra, a la luz de lo que nos muestra el Creador, nos enseña, es que es una persona que tiene clara una dirección. Y eso sí que es importante, porque hoy en día, como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma. Un momentico, no, hay un solo camino. Y ya lo hemos dicho, una sola verdad, y es Yeshua, es nuestro Salvador, nuestro Señor Juan Jesús. 14:6. Exacto, no hay más. Entonces, cuando yo tengo claro esa dirección, pese a las adversidades, pese a las dificultades, pese a lo que venga, porque vamos a tenerlas, y ya les dije, ya les comentaba, no se trata de que no haya conflictos, es necesario. Pero indiferente de eso, o sea, las decisiones que yo tome para poder resolver o para poder continuar, primero a la luz de la palabra, es decir, ¿qué me está diciendo el Eterno con esto? ¿Hacia dónde me está llevando el Padre con eso? Y eso solamente se da cuando tengo una relación con Él, cuando tengo una intimidad con Él. Amén. ¿Vale? Qué lindo. Y poder darle orden a eso. Pero muchas veces el conflicto lo volvemos más conflicto, más caos, no le damos orden, y lo que mencionaba ahorita, muchas veces se tiende a mi beneficio. Sí. Es a mi beneficio. Somos egoístas. Sí. Y el Señor quiere que seamos mansos y humildes de corazón, porque Él lo fue. Adrianita, y mira, yo estaba pensando en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que habla que somos seres tripartitos, ¿no? Somos espíritu, neuma, alma, psique y cuerpo, soma. Y a esto me lleva pues algo de lo que tú estás hablando. Y cuando tenemos alguna dificultad en la parte emocional, pues la espiritual también se ve afectada. Total. Porque somos seres que somos tripartitos, y que si una parte se enferma, la otra también se va a enfermar. En los diplomados de familias en crisis hablamos entonces en la primera clase, en la primera charla, decimos es que siempre estamos en crisis. Y la gente se queda sorprendida. Y la primera familia en crisis fue Adán y Eva. Y desde allí venimos en una guerra total. Pero las crisis, como decía Adrianita, nos ayudan a crecer. Somos lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí es producto de los errores que cometimos en el pasado. Y esos errores del pasado hoy me tienen con una madurez si aprendemos, ¿no? Porque es que el problema cuando no maduramos, ¿no? Adrianita, tú que Total. manejas bien esa parte del desarrollo. Cuando no aprendemos es que nos quedamos en el pasado. Así Cuando es. no aprendemos es que seguimos siendo. Yo a veces voy a dar un ejemplo de aquí de mi barrio. Yo hay amigos que se criaron conmigo y yo los sigo viendo en la esquina desde hace 40 años en la misma esquina. Yo salí de la esquina. Qué bien.
¿sí? Bien por ti. Yo me puedo parar en la esquina a saludarlos, pero yo no me quedo en la esquina. Voy media horita, los saludo y vuelvo y me vengo. Pero ellos se quedaron toda la vida en la esquina con una botella de cerveza. No maduraron y su vida se estancó. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos de esos errores, de esas situaciones, aprendimos, y eso es lo que nos tiene en el día de hoy el Señor haciendo aquí radio. Entonces nosotros debemos aprender que las crisis, los desiertos, las situaciones adversas, el Señor las utiliza porque recuerden que las escrituras dicen que el oro para ser probado debe pasar por el fuego, debe ser purificado, refinado y refinado. Y entonces, Adrianita, en esos momentos es donde más nos duele, pero es donde nosotros tenemos que decir como creyentes, aleluya, el Señor está trabajando en mí, soy importante para Él, Él tiene un plan y un propósito y yo hago parte de ese plan y propósito, porque el pueblo después de 40 años que tenía que dar la vuelta para levantar un nuevo corazón, una nueva generación, pudo entrar y conocer la tierra prometida y lograr ganarla, ¿no? Que no era fácil, no era entrar, porque esa es otra cosa, ¿no? Queremos todo con facilidad y no queremos vivir procesos. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero tenían que ser esforzados y valientes. Así es. Tenían que luchar por ella. No era llegar y listo, tomamos posesión. No, era llegar y tratar de luchar y vencer, ¿no? Había que poseerla. Poseerla, esa es la palabra. Que poseerla. Sí, poseerla. Poseerla, yo tengo que ser intencional y hacer lo que me corresponde hacer a mí. Sí, poseerla no es simplemente llegar y poner el pie y decir que esto es mío. No. Hay que luchar y esforzarnos. Trabaje por eso, exacto. Y mira que la integridad también nos habla de la parte física y psicológica, ahorita que tocabas un poco ese punto. Y desde el área física, miren, cibernautas, eso es tan importante. Y bueno, a veces siempre le damos la importancia, pero me refiero a que muchas veces callamos, omitimos, obviamos o normalizamos. Ahí no estamos siendo íntegros. ¿A qué voy? ¿A qué me refiero yo? La integridad es el derecho, oigan, es el derecho a no ser vulnerado, ni en tu cuerpo ni en tu mente. Oigan con eso tan importante. Una persona es íntegra no solamente porque va a respetar a su prójimo, no va a vulnerar sus derechos, sino que tampoco permite que los suyos sean vulnerados. Y esto sí que es importante porque lamentablemente suele pasar mucho. A veces permitimos, ¿no? Le permitimos a la pareja, le permitimos a los hijos, me pegó, es que no, lo justificamos, estaba enojado, es que yo lo hice enojar. Perdemos es que la identidad. Exacto, totalmente, no. Una persona íntegra es, momentico, pero aquí la paramos y no me puedes vulnerar porque yo no te estoy vulnerando. ¿Tenemos derecho a enojarnos? Claro. ¿Tenemos derecho a que surjan las emociones? Total, somos seres sintientes. Pero siempre lo hemos dicho aquí, ¿cómo lo estamos gestionando? ¿Cómo lo estamos manejando? Entonces, es importante eso. Estar libres de lesiones, oigan, de tortura, cualquier daño corporal. Eso también nos hace íntegros. Si yo estoy en una convivencia o estoy en una comunidad donde estoy siendo vulnerada en mi parte física, emocional, psicológica, hay que hacer un alto en el camino, hay que detenerse y hacer lo que es correcto. Eso te hace íntegro. Y lo mismo cuando hablamos de la parte psicológica, preservar la salud mental. Hay algo que a mí me trilla un poco, Alvarito, y es que... Preservar sería sanidad mental, ¿cierto? Sí, cuidarla, exacto. El cuidado, ¿cierto? Que debemos tener. Cuidar, exacto. ¿Con qué me estoy alimentando, no? Exacto, sí, para poder tener una buena salud mental, una adecuada salud mental. Les comentaba, hay algo que me trilla mucho y es cuando a veces me dicen a mí los pacientes, ay no, es que me remitieron a psicología, o sea, lo dicen como si fuera malo, como si fuera una crueldad, como si fuera un castigo. ¿Vale? O cuando dicen, no, es que a mi mitos, hijo, ¿no? Sí, no, es que a mi hijo, entonces yo obviamente con todo el respeto y con todo el amor les digo, venga, realmente usted es claro y sabe qué implica asistir a psicología, o sea, qué es lo que realmente ese espacio es para qué. Entonces empiezo a explicar lo importante que es cuidar nuestra salud mental y en medio de la tarea, de hacer como una especie de psicoeducación allí con estas personas para desmontar precisamente, desmitificar esos mitos, para quitar esos paradigmas que muchas veces la sociedad nos coloca, nos impone, y decir, yo siempre lo he dicho, todos los seres humanos, ojalá todos pasaran por un espacio psicológico, todos los seres humanos, todos, tenemos al número uno, a nuestro padre, claro que sí, lo tenemos a él,
Él es nuestro sanador emocional, espiritual, físico, mental por excelencia. Pero Él ha colocado personas a nuestro alrededor como sus instrumentos y que nos vienen a ayudar en ese proceso. Como pasó con Moisés. Exactamente. Que se desgastó y el Señor le dijo que tenía que tener una ayuda, que se encargara de escuchar el pueblo. Que delegara, exacto, que delegara. Entonces, es lo mismo. Y es importante, cibernautas, que cuando hablamos de integridad, también aquí es el tema de sufrir acoso o manipulación. O sea, todo aquello, escuchen y que les dijimos al principio, fragmentar, ¿no? Todo aquello que venga a fragmentar, que venga a dañar, que venga a romper tu estabilidad emocional, daña tu integridad. Y no, a veces a eso no le damos el significado y el valor que debe ser. Porque integridad muchas veces solo lo tomamos a que, no, yo soy honesto, yo hago lo correcto y para de contar. No, si estamos analizando aquí, por eso estamos cogiendo cada uno de estos principios y valores y los estamos analizando uno a uno, para que realmente nosotros miremos y evaluemos hasta qué punto realmente sí me estoy vistiendo de esa manera, si lo estoy tomando como parte de mi vida, estoy caminando en ese principio o en ese valor. Entonces, cuando hablamos de integridad, de la parte física y emocional es eso, psicológica es eso. Yo realmente hago parte de cuidarme a mí, porque eso también vuelvo y digo, o si no me va a fragmentar, total. Y no va a ser para nada coherente entre mi pensar, sentir y hablar. Y lo mismo en relación con el otro. Yo no tengo el derecho. No hay absolutamente nada, cibernautas, que justifique ninguna clase de maltrato hacia la otra persona. No lo hay. Yo puedo estar herida, yo puedo estar lastimada, yo puedo tener la emoción que tenga, pero no justifica que yo maltrate, que yo agreda ni verbal, ni física, ni psicológicamente a otra persona. No hay justificación. Entonces, aquí es importante y este punto, pues obviamente para mí muy importante, no solo por mi profesión, sino porque me llevaba a pensarlo y yo decía, sí, a veces no lo tocamos, no lo tenemos presente cuando hablamos de integridad. Claro que no, Adrianita, no lo revisamos. Tú mencionaste un término en hebreo, ¿cuál? ¿Lo tienes allí a mano, el término que mencionaste en hebreo? Sí, tamim. Tamim, yo tengo otro que es tom, la palabra hebrea tom, que implica, mira este término, tú que manejas muy bien estos términos, implica solidez, totalidad, o ser íntegro. Se asocia con, ya lo dije, con manos limpias y corazón puro, ¿no? Y entonces vemos que, por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 9 señala que el que camina en integridad anda seguro. Amén. Mira qué linda esa palabra, y andar seguro es andar con el Señor. Es decir, que anda confiado. Cuando una persona es íntegra, es una persona que se aleja del chisme, de las murmuraciones, total, que no habla, que no comenta detrás de pasillos, ¿cierto? Es una persona que es fiable en la empresa, que es fiable con sus amigos, porque la gente siente que esta persona se le puede confiar y no va a comentar. Pero las personas que no son íntegras son personas que les gusta el chisme. Y vemos que, por ejemplo, Proverbios nos habla del hombre sabio y el hombre insensato. Ese es el tema principal allí. Y entonces vamos a Proverbios y vamos a encontrar muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de la integridad, de la sabiduría, de la justicia que el Señor demanda, porque el Señor es justo. Por ejemplo, ejemplos bíblicos, Job fue reconocido por mantener su integridad ante la adversidad. Daniel vivió rectamente en un entorno corrupto, lo de Daniel y sus amigos, en Babilonia, el pecado, todo lo que representaba Babilonia, la idolatría, y se mantuvieron y no consumieron los alimentos. Y no solamente eso, mira hasta dónde Daniel y sus amigos llegaron, además porque la tenían clara con el Padre, con el Eterno, ellos dijeron, métanos al horno de fuego, pues si tenemos que morir, morimos. Los amigos. Miren hasta el punto de llegar, porque sabían en quién creer. Eso es integridad. Ellos no se pusieron una máscara, porque en ese momento pueden colocar la máscara de, ay no, es que solamente lo hago en unos lugares donde me vean ciertas personas. O me van a matar y entonces tengo que aceptarlo. No, para nada, firmes, hubo unicidad, hubo completud, y eso es integridad.
Podía ser el rey, porque era el rey. Sí, claro. Era el rey, pues había que hacer la venía el rey, pero podía ser el dijo, no, yo ante usted no me voy a doblegar, no voy a comer lo que usted quiera que come, lo que comen aquí todas las personas, no, yo no me voy a contaminar. Miren, tan importante, porque vuelvo y repito, es que era la vida de ellos la que estaba en juego, no era cualquier cosa. No le iban a quitar un dedito, no le iban a cortar el cabello, no le iban a mandar a poner una multa, no, le iban a quitar la vida. A la vida. Y sin embargo estuvo firme, eso sí, qué buen ejemplo, gracias Alvarito, excelente el ejemplo y mira con que, Daniel. Claro, y mira que vos ves que en la palabra a ellos les quisieron robar o quitar su identidad. Sí. Les pusieron nombres los nombres de Babilonia. Sí. Y ellos no permitieron eso. Lo que tú dices, se mantuvieron íntegros delante, en medio de la situación, porque no es fácil cuando te van a decir, Adriana, te voy a matar si tú no comes, si tú no haces esto. Total. Lo que tú estabas hablando, de que en integridad yo no cambio. Yo me mantengo inconmovible, como lo es el Señor. Exacto, como suele pasar. Soy el mismo en casa y soy el mismo en la iglesia. Para allá iba porque lamentablemente hay personas que no. Una cosa es el rol que yo asuma, es muy diferente. Obviamente yo, digamos, cuando estoy en el rol de profesional de la salud mental, debo tener una forma de tratar a las personas, a mis pacientes, obviamente con respeto, con total dignidad, pero no es la misma manera de pronto que voy a hablarle a Alvarito, que voy a tratar a Alvarito, porque Álvaro es amigo y es un amigo de muchos años. Claro. Ya una persona que ya tenemos un vínculo, que es diferente al vínculo que establezco con los pacientes, e igualmente con mis padres, por ejemplo. No, es diferente el rol, es muy distinto el rol. Sin embargo, Adriana es clara digamos, en cuanto a el respeto, porque puedo ser muy amiga de Álvaro, pero tengo unos límites también, obviamente. Lo mismo que manejo con mis pacientes, lo mismo que manejo con mis padres. Entonces, eso es importante aprender a tenerlo claro. Una cosa es el rol que yo asuma en cada contexto sociocultural que yo me desenvuelva, y otra cosa es el tema de la integridad. Yo no voy a cambiar por eso, no porque entonces, no sé, un ejemplo, es mi amigo, entonces voy a mentirle, o voy a no ser clara con él, no ser honesta, o a mis pacientes con tal de tenerlos, entonces les voy a mentir frente a un proceso, frente a un tratamiento. No, ante todo eso. Ahí es donde volvemos a decir, es ser completo, no ser fragmentado, no actuar para mi beneficio, para beneficiarme yo sin importar el daño que pueda hacer a otros, no. Eso es de las cosas más complejas, porque eso suele pasar mucho, porque no hay integridad aquí con las personas. Todo el tiempo, lo decías ahorita, somos egoístas. Entonces primo yo, segundo yo, tercero yo, y si me queda un poquito yo y después miramos el otro. No, aquí es todo lo contrario. Y eso es lo que nos lleva a la palabra también nos lleva precisamente a eso. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con el prójimo? ¿Qué tanta confianza estoy haciendo? Porque mira, cuando hablamos de integridad, Alvarito, sí, la gente va a saber qué esperar de ti. La gente sabe qué esperar de ti. Sí, eso es cierto. Sí, la gente sabe qué esperar de ti. Y eso es algo tan importante. Por eso el tema de yo soy íntegra conmigo y soy honesto con el otro. Y a mí me lo dicen varias personas, no, Adriana, es que con usted ya sabemos que si nos paramos en las pestañas, usted se enoja, y sabemos que eso no le gusta. Un ejemplo. Entonces, siempre es saber qué van a esperar. No que yo con unas personas me comporto de una manera, con otras me comporto de otra. No, eso no es ser íntegro. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque cuando las personas saben quién eres tú en cualquier lugar que estés, y cómo reaccionas, cómo vas a pensar o qué vas a decir, que a veces suele pasar que, ay no, te miro y con solo mirarte ya sé qué es, que eso es tan importante. Seguro. Eso genera espacios seguros con las personas. La responsabilidad también. Cuando yo soy íntegro con mi prójimo, soy responsable. Soy responsable porque lo estoy cuidando. Me hago cargo de mis errores y respondo cuando yo tengo que asumir las consecuencias de mis errores. Así es. Y voy a cuidar a esa persona. Si yo le fallo a mi prójimo, le voy a decir, te fallé, perdón, cometí el error, yo lo hice de tal forma. No busco excusas, no me justifico, soy claro y reparo el daño. Ojo con eso. Y lo que les mencionaba ahorita, la dignidad, el respeto a la dignidad ajena, ¿vale?
Porque si yo quiero que me traten a mí con amor, con respeto, me cuiden, pues igualmente debo hacerlo con mi propio. Debo entender hasta dónde van mis límites. Total, exactamente, hasta dónde llego para poder hacerlo con las personas. Y la transparencia, no hay agendas ocultas, a mí sí que me gusta esa palabra, no hay agendas ocultas. Si yo necesito decirte algo, ven un momentico, necesito que hablemos y pam, pam, vino. Las cuentas claras y el chocolate espeso, eso es supremamente importante. No tengo necesidad de mentirte. Y eso es una de las situaciones más complejas que suelen pasar hoy en día en los hogares. Cualquier tipo de relación pensaría, pero digamos, recuerden que nosotros empezamos a tocar muchísimo el tema de la familia, de la deconstrucción de la familia, cómo estaban afectando mucho las familias, y se ve mucho en la mentira. Con el cuentico de que es que de pronto te enojas, yo por eso no te dije la verdad. Venga, indiferente si se va a enojar o no se enoja, siempre debemos hablar con la verdad. Debemos ser muy claros, ser transparentes. Probablemente al otro no le gusta. Yo utilizo mucho esta frase. Hay conversaciones incómodas, pero necesarias. Muy necesarias en la vida. Y eso fue lo que dijimos, ¿no, Adrianita? Que la verdad hace parte Exacto. de la coherencia, de la integridad. Y fue el primer principio que tocamos aquí, la verdad. Sí. Dijimos, vamos a empezar con la verdad. Porque si yo soy, de ahí para allá se desprenden todos los demás. Yo no puedo ser íntegro no hablo con la verdad. No puedo ser. Entonces, eso sí es importante tenerlo presente. Bueno, no sé, ¿hay algo más, Alvarito? Bueno, yo estaba viendo acá, por ejemplo, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Amén. Y entonces allí hablamos entonces de coherencia total Sí. en Yeshua. Fue el ejemplo de un hombre íntegro, fiel a su identidad divina. Amén. Y a su propósito que tenía con nosotros. Firmeza y amor. Mostró firmeza contra la hipocresía, cuando le atacaba a los judíos y les decía, a los de este grupo religioso les decía sepulcros blanqueados, ¿no? A los fariseos. Sí. Entonces, y ternura con los humildes, actuando siempre de acuerdo con la voluntad del Padre, ¿no? Libre de pecado, se destacaba como el único que nunca pecó, siendo veraz, justo de todo lo que hizo, ¿no? Y se convierte en un modelo de vida. Su vida sirve para ejemplo para nosotros en el mundo. Vemos que los cristianos es nuestro máximo modelo, ¿no? Total. Es el modelo a seguir. Pablo decía, sé imitadores míos como yo lo soy de Cristo Jesús. Amén. Ese texto bíblico a mí me parece que la vara es muy alta, pero impresionante. Pero debemos llegar a la estatura de Cristo. Varón perfecto. Sí, claro, debemos llegar a esa estatura de ese varón perfecto. Entonces, pero tú ves que incluso mucha gente que no es cristiana ven a Jesucristo como ese modelo a seguir. Ese modelo a seguir porque él fue un hombre íntegro que evidenció su capacidad para resistir la tentación en el desierto y mantenerse fiel a los principios divinos en toda su vida. Total. En el huerto, en el Getsemaní, cuando se describe que sudaba como gotas, no dice que sean gotas, sino como gotas de sangre, él estaba sufriendo. Claro. Pero el amor pudo más que lo que él podía sentir internamente. Fue un hombre íntegro, que lo que él predicó, él hizo. Él hizo, total, eso sí lo más importante. Ahí vemos a nuestro Salvador. No hay nada que el Eterno nos pida, no hay nada que nuestro Padre no nos diga para hacer, no nos instruya o no nos guíe para hacer, sin que su Hijo no lo haya hecho. Amén. Eso sí es claro. Sí, seguro. Porque a eso vino, o sea, Él se hizo. El Eterno se encarnó en nuestro Salvador precisamente para eso, para mostrarnos que es posible. Lo que pasa es que era como empezamos, ¿no? Como lo dijimos al inicio. Estamos fragmentados porque hemos sido influenciados, hemos sido alterados, hemos sido lastimados, hemos sido heridos y eso nos ha llevado a que haya una fragmentación. ¿Qué pasa con el Eterno? ¿Qué hace Él? Él nos quiere volver a ese diseño original. Él quiere que volvamos, vuelvo y repito, como al origen. Volver al origen. Volver al origen. Sí. Eso es lo que el Eterno quiere. Y la medida que aprendemos a caminar con Él,
En la medida que alineamos nuestro pensamiento, nuestro sentir con nuestra acción, de acuerdo a su palabra, a su voluntad, aprender a escuchar su voz, vamos a ser íntegros. De lo contrario, no. De lo contrario, no, porque decimos, sí, Padre, te amo, sí, Padre, creo en ti. Pero hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces no lo estamos amando realmente y no estamos creyendo en él. Y Adrianita, y por eso me lleva a pensar que en las Escrituras el Señor describe que cuando le aceptamos a Él somos nuevas criaturas. Es decir, que Él nos tiene que hacer nuevamente, porque lo corruptible se debe convertir en incorruptible. No quiere decir que no vamos a morir, pero vamos a tener vida eterna. Amén. Sí vamos a morir terrenalmente, pero espiritualmente vamos a estar con Él en la eternidad. Entonces Él nos tiene que hacer de nuevo. Hay otro texto que dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Entonces está hablando que nos tiene que volver a hacer. Está la historia del alfarero en Jeremías, ¿no? Que el alfarero estaba haciendo el barro y que de un momento a otro cogió el barro y lo volvió a hacer. Y ese texto me lleva a mí a un quebrantamiento. Y eso duele muchísimo cuando el Señor está trabajando en nosotros y tiene que volvernos a hacer, porque lo que hay no sirve. Cuando el pueblo regresó del exilio, ¿qué pasó? Tuvieron que levantar nuevamente los muros, hacer la reconstrucción del templo. Y no fue fácil. El Señor les dijo, es que ustedes vienen a reconstruir primero sus casas, ustedes primero hacen lo de ustedes y después me dejan a mí. Exacto. Y entonces el Señor tiene que volvernos a hacer de nuevo, porque lo que hay está corrupto, ¿no? Que lo haga las veces que sean necesarias. Amén, sí, que siga trabajando. El día que Él deje de trabajar en nosotros como creyentes, ese día Él nos llama a su presencia, ¿no? Porque aquí en la tierra no vamos a hacer producto terminado. Así es. Entonces, bueno, cibernauta, ya para ir cerrando, para ir terminando con este... Uy, qué programa. Sí, con este tema tan interesante de la integridad. Recuerden, es completud, es unicidad, es no estar corruptos, es ser transparentes, eso es integridad. Es Yeshua en nuestra vida. Amén, a la luz de qué, de la palabra, ¿ya? La integridad es un arte de vivir. Oiga, es el arte de vivir en verdad. Tan bonito, me pareció tan linda esa frase. Sí, está muy La integridad es el arte de hermoso. vivir en verdad. Que no es difícil, es entender de qué nos estamos alimentando, es mirar qué voz estamos escuchando, de qué nos estamos dejando influenciar, que eso lo dijimos también al principio. Si yo sé que tal situación, tal persona o tal momento me va a fracturar, me va a romper, va a hacer que yo me disocie, no, eso no va. Establezco mi límite, digo, no, aquí no es, porque eso me va a dañar. Eso va a hacer que yo en vez de unirme al Padre, me va a separar del Padre. Y no. ¿Y qué quiere el Eterno? Volvemos a repetir. Él quiere llevarnos al diseño original, Él quiere que volvamos al origen. Entonces sigue moldeándonos, nos sigue trabajando, nos sigue llevando a eso. Pero debemos hacer nuestra parte. Y hacer nuestra parte, ¿cuál es? Es ser coherentes, es tener una vida orientada hacia el Eterno. ¿Ya? Es seguir allí firme, una vida completa en Él. No dejarnos llevar por la conveniencia externa, porque créanme que a nivel externo van a haber muchas voces, va a haber mucha influencia y te van a decir, esto es lo que te conviene, esto sería lo mejor, esto sería, no. Quien sabe realmente qué es lo que necesitamos y lo que va a llevarnos a un futuro distinto es nuestro Salvador. Entonces, cibernautas, el día de hoy eso era el tema, la integridad, y la pregunta para todos es, ¿realmente nos estamos vistiendo con integridad? ¿Realmente nosotros actuamos siendo íntegros en el Creador? ¿Realmente estamos haciendo lo que es bueno, agradable y perfecto para el Creador? Sí, es importante, la verdad, es importante poder que lo revisemos, que nos estudiemos, que nos analicemos, que miremos hasta qué punto realmente sí somos íntegros. No porque es que yo hago lo bueno. No, es que yo digo las cosas. No. Recuerden, ni me daño, ni permito que me dañen, ni daño a mi prójimo. Soy transparente, ando conforme a lo que el Eterno nos dicta en su palabra. Amén. Marita. Y hablando de integridad,
¿Sabes a quién tenemos conectada? Y quiero que tú la saludes también, porque yo ya lo hice internamente. La pastora Estela Albornoz, una mujer íntegra. Pastora, buenas Dios le bendiga, tardes. pastora, le amamos. Sabe que nos agrada haber tenido esta conversación durante todos estos días. Y bueno, el Señor le bendiga a usted, al pastor Wilson. Y me alegra mucho que esté allí en la sintonía. Ella nos aporta Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y allí vemos entonces la integridad del Señor. Amén. Dice que excelente tema. Gracias, pastora. Y habla de... Dice que defendieron de Dios, me imagino que es el tema que venimos hablando. Entonces, una bendición poderle tener allí. Gracias a todos los que se ciberestacionaron. Se nos fue rapidísimo este programa, ¿no? Muy apasionante. Yo me sentí como apasionado. Sí, ese tema me gusta muchísimo, el tema de la integridad. Un tema que me preocupa mucho en casa, a mí en lo personal, Adrianita, el ser pastor en la iglesia. Dios te bendiga, hermanito, hermanita, ¿cómo está? Le amo en el amor de Cristo. Y llegar a la casa y ser el ogro de la casa, ¿no? Sobre todo con Salomé. Que ella diga, bueno, y mi papá en la iglesia, ¿por qué es tan amoroso, tan especial? Y aquí es otro. Y aquí en la casa conmigo no me permite nada, me castiga, me reprende, es duro conmigo. Es un tema que siempre me ha preocupado, el ser íntegro y el ser ecuánime en todos los lugares donde yo me encuentre. Que si estoy enseñando, si estoy en la calle con la gente que no me conoce, y si un carro se me atraviesa o algo sucede con una moto, yo no tener que insultarlo, ¿no? Sí, total. No tener que tratarlo mal. No ser reactivo. Exactamente, eso es un tema y ha sido una lucha en mí, ¿no? No estoy diciendo que, ay, es que yo ya lo superé, no, es una lucha interna, como lo que hablábamos del apóstol Pablo, es una lucha diaria. Ahora que no estoy conduciendo, bueno, pero cuando conduzco a veces el enojo, la ira, toma control de uno y uno debe luchar para ser íntegro en todo lugar y ser igual. Amén. Y ser testimonio. Recuerden que somos cartas leídas. Amén. Bueno, Dios les bendiga, muchísimas gracias. Damos gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros. Recuerden, la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, ella tiene su consultorio y también tiene un número de WhatsApp para concertar citas profesionales en horario de 8 a 6 de la tarde, hora Colombia, donde ustedes pueden contactarla a ella y pueden seguirla. Ella también nos va a dar la página oficial de Psicosentir y Actuar, Psicosentir y Actuar, y donde pueden ver la serie de este 2026 que tenemos con esta serie que tiene que ver con la continuidad de la identidad. Y entonces ustedes lo pueden seguir, la pueden seguir a través de YouTube y allí pueden ver los videos, como se dice, bajo demanda, ¿no? Que significa que yo lo puedo ver en cualquier lugar, a cualquier hora. Puedo ver, ayer estábamos viendo una serie con Alejandra, no recuerdo el nombre. Empezamos el lunes, paramos y allí quedó pausada y entramos nuevamente ayer martes y la pudimos continuar. Así es. Bueno, Cibernautas, Psicosentir Actuar es la marca profesional donde hacemos acompañamiento psicológico. Si necesita una asesoría, una psicoeducación, un acompañamiento, un proceso como tal en psicología, puede contactarse el número WhatsApp, por favor, +57 310 383 3320. Repito, 310 383 3320, o en la página web, la página es www.sentiractuar.com, que ahí también lo que hacemos es subir unos artículos, también pueden informarse, leer un poco. A veces es importante que entendamos que leer, pero leer una fuente que sea confiable, ¿no? Porque si nos ponemos, no todo lo del internet es bueno, ojo, ¿no? Entonces hay que saber mirar fuentes confiables. Entonces aquí Psicosentir Actuar es una de ellas. O en las redes, seguirme tanto en Facebook como en Instagram como Psicosentir Actuar. Así es, ya saben, Psicosentir y Actuar. Diariamente se suben unas noticas, unas pildoritas, unas reflexiones, unas capsulitas también para la memoria, para que ustedes estén allí conectados a través de Psicosentir y Actuar.
Yo soy el pastor Álvaro Domínguez con la doctora Adriana Gómez Peña. Hoy estuvimos en Línea Amigas y nuestros compañeros John Álvaro y John Jairo. Les mandamos un abrazo y esperamos que pronto puedan estar aquí. Saben Amén. Que les amamos en el amor de Cristo. Y bueno, la invitación para el próximo miércoles. 6 de la tarde, hora local, 7 p.m. Miami, aquí en la estaciondelcielo.com. Recuerden que pueden conectarse en la app www.laestaciondelcielo.com o en la página en Facebook, la fanpage o en YouTube en vivo de Línea Amiga para que puedan seguir el programa. E igualmente también en Psicosentir y Actuar YouTube pueden ver toda la serie, pueden ver todos los videos. Los esperamos aquí la próxima semana si el Eterno así lo permite. Shalom, shalom, un abrazo gigante, cuídense mucho. El Padre les bendiga rica y abundantemente. Los dejamos con la música, con los mensajes de la Estación del Cielo, www.laestaciondelcielo.com para que se ciberestacionen con nosotros. Bendiciones de nuestro Padre eterno. Un abrazo.